Eh, Soy la doctora María Yengle. Hoy día me voy a encargar de dictar la clase de acné y rosácea. Vamos a empezar con la primera sección, que es de acné. Generalidades sobre esta enfermedad. Es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta a la unidad pilosebácea. Su etiología es multifactorial y la clínica polimorfa, como lo vamos a ver más adelante. El inicio de esta enfermedad es a partir de los 8, alrededor de los 8 o 10 años, en donde empieza la pubertad, y el pico de frecuencia se da en el grupo etario de entre 15 y 18 años. Es así que esta enfermedad es bastante común en los adolescentes. Se dice que aproximadamente 85% de los adolescentes tienen algún tipo de grado de acné. Lo raro en la adolescencia es no tener acné. La involución de la enfermedad, de la frecuencia de la enfermedad, se da a partir de los 20 a 25 años. No quiere decir que después de esta edad no haya casos de acné. Si los hay, cuando los hay, pues se le denomina acné tardío y se da aproximadamente en el 8% de los pacientes. De estos pacientes que son afectados más allá de los 25 años, de 5 a 12% son mujeres y del 1 al 3% son varones. Y muy pocos persisten con acné hasta más de los 40 años de edad. Es bastante raro. Hay que ver el tema de repasar un poco cómo es el tema de la exfoliación o descamación natural de los corneocitos, ¿no? Sabemos que el queratinocito que va viajando desde la capa basal, luego va a la capa espinosa, granulosa y luego córnea. Cuando llega a a las zonas más superficiales de la capa córnea, pues comienza a exfoliarse. Esto es la fase final programada del ciclo de vida de los queratinocitos, ¿no? Y la descamación, esta descamación natural se da, como dije, en las zonas muy superficiales de la capa córnea, gracias a que hay una activación de enzimas glucolíticas y proteolíticas reguladas por proteasas y sus inhibidores. Los corneocitos entonces así van despegándose unos del otro y se van descamando de forma ordenada e invisible a simple vista, ya que lo hacen de uno o máximo de dos en dos. Este mismo proceso de descamación se da también a nivel del infundíbulo piloso. Recordemos que el folículo piloso tiene varias partes. Tenemos la parte más profunda, que es el bulbo piloso, luego tenemos el tallo, el istmo y por último el infundíbulo piloso, que es la parte más superior del folículo y que va desde la inserción de la glándula sebácea hasta la apertura del poro. En esta zona del infundíbulo, que ven ahí demarcada con el punteado rojo, se da también esta secuencia de exfoliación, de viaje desde la capa basal hacia la luz del infundíbulo por parte del queratinocito y al momento de llegar a lo más superficial, pues se van descamando y se van exfoliando. Entonces, aquí en el infundíbulo es en donde va a acontecer todo con respecto al acné. Hay que tener también en cuenta que parte importante de la fisiopatología de la enfermedad es la influencia que pueden tener los andrógenos, este tipo de hormonas, que van a influenciarse, perdón, disculpen, que van a influenciarse por los andrógenos, ¿no? Estos andrógenos que van a incentivar a la proliferación y diferenciación de las células de las glándulas sebáceas y de los queratinocitos a nivel del infundíbulo. Este tipo de hormonas son bastante importantes, pero quiero que entiendan que no es que los niveles de andrógenos sean más altos en los pacientes que sufren de acné, no. Hay varias teorías que tratan de explicar cómo se da esta influencia de los andrógenos a nivel del infundíbulo del folículo. Estas teorías podrían mencionar que probablemente los andrógenos puedan ser que solamente tengan un rol permisivo inicial para el inicio de todos los mecanismos fisiopatológicos del acné. Puede ser que de repente haya una sobreproducción, pero local a nivel de la piel de estos andrógenos, ya que recordemos que aquí se ubica también las enzimas que convierten la testosterona a dihidroepiandrostenediona, que es la forma de testosterona o de andrógeno más activa. Entonces puede que haya una concentración local de este tipo de andrógeno más activo y que eso influya en todo el desencadenamiento del acné.
o que de repente sean los receptores que se encuentran a nivel infundibular en el folículo, que son los que son más sensibles a la acción de los andrógenos, ¿no? Entonces, si bien los andrógenos son parte importante de la fisiopatología del acné, hay que entender que no es que haya un aumento de andrógenos séricos a nivel de estos pacientes, sino que aparentemente por un mecanismo que no se conoce con exactitud, una mayor actividad de los andrógenos a nivel del infundíbulo. Entonces, ¿qué pasa en el acné? Como vemos, este de aquí es el folículo, vemos aquí el infundíbulo, como les digo, la parte más superficial del folículo, y vemos que en este caso, los queratinocitos que llegan a la luz y que supuestamente tienen que exfoliarse de manera natural, no lo hacen. Hay un aumento de la cohesión de estos corneocitos y por lo tanto no se despegan y van haciendo como láminas concéntricas alrededor de la luz del infundíbulo que finalmente llegan a formar un tapón. A este engrosamiento de la capa córnea a nivel del infundíbulo lo llamamos hiperkeratosis. Otro tema importante en el acné es que hay un aumento de la secreción del sebo a nivel de la glándula sebácea y este sebo que se supone tiene que salir por la luz del folículo, pues no lo puede hacer y es como queda atrapado a nivel del infundíbulo y se va formando el comedón inicial. Vemos entonces cómo es que se va formando este tapón, va impidiendo la salida del sebo por la luz del folículo y esto hace que poco a poco se vaya acumulando cada vez más a nivel del infundíbulo y esto va formando ya el comedón propiamente dicho, ¿no? Esto no solamente está formado por sebo, sino también por queratina y vean cómo se siguen formando las capas laminares de queratinocitos no exfoliados alrededor de la luz del infundíbulo, haciendo el tapón folicular. Posteriormente, estas rayitas celestes que ven aquí ya proliferando a nivel del infundíbulo son el Cutinebacterium agnes, que es una bacteria que reside normalmente en la piel humana, sobre todo en la piel del rostro, y que aprovecha la formación de este comedón para invadirlo y proliferar. Esta bacteria tiene la capacidad de degradar los ácidos grasos y liberar moléculas proinflamatorias como los leucotrienos o peptidos. Llaman a células inflamatorias, en un primer momento neutrófilos y luego linfocitos que van rodeando el folículo y esto va haciendo que el infundíbulo vaya inflamándose y esto es lo que finalmente forma pápulas y pústulas. No en todos los casos, solo en algunos, es todo este daño, esta respuesta inflamatoria, no solamente va a afectar la parte superior del infundíbulo, sino es que va a adentrarse y profundizarse, comprometiendo, como ustedes ven en el gráfico, prácticamente todo el folículo, y esto puede devenir en la formación de lesiones ya más profundas, clínicas como nódulos o de repente formación de quistes y ya una mayor predisposición a una mala cicatrización. En resumen, entonces, hay cuatro factores patogénicos importantes en la fisiopatología del acné. Uno, como hemos visto, la producción del sebo por la glándula sebácea. El segundo, la alteración del proceso de queratinización a nivel infundibular. El tercero, la colonización folicular por el Cutinebacterium acnes. Y el cuarto es la liberación de mediadores inflamatorios. Todo esto gracias a un primer paso de incentivo por parte de las hormonas androgénicas. Entonces tenemos, ¿no? La glándula sebácea con la producción de sebo, la queratinización, formando el tapón folicular. Y luego también la colonización por el Cutinebacterium agnes, que genera una respuesta inmune proinflamatoria, y todo esto en conjunto genera la enfermedad del acné.
Entonces, ¿cómo se traduce eso en la clínica, no? Cuando vemos las primeras etapas de formación del comedón, pues lo que vamos a ver clínicamente son este tipo de lesiones. Recordemos que los comedones se dividen en comedones abiertos, que son estos comedones como puntos negros que deben su color a la oxidación que se produce de la grasa por parte del oxígeno del medio ambiente. Y los comedones cerrados, que son comedones tipo puntos blancos, en donde hay tanto taponamiento que no hay contacto entre el contenido graso y el oxígeno, y eso hace que permanezcan de coloración blanco-amarillenta. Ya después, cuando surge la invasión del Cutinebacterium y se comienza a hacer el primer llamado a células inflamatorias, pues como les decía, ya se generan pápulas y pústulas, ¿no? Como lesiones de evolución inflamatoria desde los comedones. Y luego ya en algunos casos se puede llegar ya a lesiones mucho más profundas, mucho más severas como nódulos y quistes. Hay que recordar que si bien casi el 100% de pacientes con acné tienen afectación del rostro, también un gran porcentaje, vean en el gráfico, 60%, alrededor del 60% de pacientes también puede tener afectación de la espalda y en menos frecuencia, el 15% también puede tener afectación del pecho. Y esto es porque las glándulas sebáceas, nosotros tenemos en todo el cuerpo las glándulas sebáceas y los folículos, pero no los tenemos tan grandes ni prominentes como en estas zonas, ¿no? Cara, pecho, espalda, que se denominan las zonas seborreicas del cuerpo. Por eso es que esta enfermedad, que afecta primariamente al folículo, se ve más en estas áreas corporales. Entonces, ¿cómo es que decidimos quedar en el acné? Ya hemos revisado por qué se da esta enfermedad, ya hemos revisado qué tipo de lesiones podemos ver en el acné, principalmente el comedón y a partir de este todos los demás. Pero tenemos que ver qué dar, ¿no? Entonces, según la severidad del acné, el tratamiento de esta enfermedad se puede diagramar como una escalera terapéutica en donde vamos a tener varios criterios para poder decidir la gravedad de la enfermedad, ¿no? Solamente veamos los tipos de lesión que tenemos, ¿no? Ya he mencionado que lesiones más profundas, como nódulos y quistes, son mucho más serias y con mucha más tendencia a la mala cicatrización que, por ejemplo, los comedones, ¿no? Aparte del tipo de lesiones, también el número de ellas, si tienen pocos o muchas lesiones, ¿no? Entonces, en este gráfico estamos resumiendo el primer tipo de tratamiento que tenemos para el acné, que es el tratamiento tópico, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, a la dapaleno y a la tretinoína o ácido retinoico, que son dos moléculas que pertenecen al grupo de retinoides, que son estos derivados de vitamina A, que son muy importantes porque van a tener una acción predominantemente anticomedónica o comedolítica. De estos dos, el adapaleno, como ven aquí en este grupo también, aparte de la acción anticomedolítica, va a tener también acción antiinflamatoria. Eso es lo que hace que el adapaleno hoy por hoy sea el retinoide tópico más ampliamente usado en el acné, por su doble acción, tanto comedolítica como antiinflamatoria. Pero también tenemos otras moléculas que solemos utilizar en el tratamiento tópico del acné, como el peróxido de benzoilo, que puede venir en presentaciones solas o acompañado de antibióticos como la eritromicina y la clindamicina. Esto ya generalmente se utiliza cuando tenemos más componente inflamatorio, más componente papulopustular, ¿no? Es como que más conveniente utilizar este tipo de moléculas de acción antibacteriana o antimicrobiana más que el retinoide, ¿no? Entonces, mientras más comedones tengamos, más debemos inclinarnos por los retinoides, mientras más lesiones inflamatorias, papulopustulares tengamos, más debemos inclinarlos para este tipo de moléculas antimicrobianas. Vamos a desarrollar cada una de ellas. La tretinoína o ácido retinoico es el primer retinoide sintético tópico estudiado, tiene una actividad biológica 100 veces mayor que el retinol y el retinaldehído, pero con menor toxicidad.
Hay de varias concentraciones, del 0,025, 0,05 y 0,1, y pueden venir en vehículos como crema y gel. Su uso es limitado por los efectos colaterales que puede dar. El ácido retinoico puede arder, puede producir eritema, descamación. El paciente puede sentir su piel mucho más sensible a la luz solar, y es por eso que con el tiempo se sintetizaron nuevos retinoides como por ejemplo el adapaleno, ¿no? Habíamos hablado que este adapaleno es un retinoide tópico más moderno de tercera generación que tiene doble mecanismo de acción, tanto comedolítica como antiinflamatoria. Puede venir de concentraciones de 0,1 como 0,3% y también lo podemos encontrar en presentaciones de gel y crema. Se puede dar a partir de los 6 años de edad. También tiene efectos adversos como irritación, eritema, descamación, sequedad, ardor, prurito, pero en mucho menos frecuencia que el ácido retinoico. Es mucho mejor tolerado. Como les digo, básicamente tiene un alto grado de recomendación como tratamiento base del acné comedónico y puede usarse tanto como monoterapia como en combinación. A veces podemos encontrar presentaciones de dapaleno junto con peróxido de benzoilo o con clindamicina. Por otro lado, habíamos mencionado los antibióticos tópicos como la clindamicina y la eritromicina, que tienen un mecanismo tanto antiinflamatorio como antibacteriano contra el Cutibacterium agnes. Las concentraciones de estas moléculas pueden ir del 1 al 5%, podemos encontrarla en gel, crema o solución, y no se utilizan o no deberían utilizarse como monoterapia, ya que hay una alta probabilidad de que el Cutibacterium acnes desarrolle algún tipo de resistencia frente a estas moléculas. Es por eso que se indica principalmente en presentaciones combinadas con peróxido de benzoilo o adapaleno. El peróxido de benzoilo es una molécula que, si bien no es un antibiótico per se, tiene propiedades tanto antiinflamatorias como antibióticas, ya que puede ser bacteriostático y bactericida contra el Cutibacterium agnes. Y también tiene una baja actividad comedolítica, ¿no? También podemos encontrarlo en diferentes presentaciones del 1 al 10%. Y de esas, las presentaciones en gel son las más preferidas por su estabilidad frente al medio ambiente. Y tiene mayor efectividad que las moléculas antibacterianas que hemos mencionado anteriormente, como la clinda y la eritromicina, ya que no se asocia tanto a resistencia por parte del Cutibacterium agnes. También no está exenta de los efectos adversos de estas moléculas como producir eritema, descamación y prurito, y puede usarse tanto en el acné comedónico como en el acné inflamatorio, combinándolo con adapaleno o con clindamicina. Pasamos al tratamiento sistémico. Los antibióticos sistémicos de primera elección en el acné son los del grupo de las tetraciclinas. Las tetraciclinas per se fueron las primeras en ser utilizadas, pero ahora ya no se usan por por su gran gastrolesividad. Ahora se prefieren otras presentaciones de tetraciclinas como la doxiciclina, minociclina o limeciclina, que son derivados semisintéticos de la tetraciclina que se absorben mejor ya que son más liposolubles. Como había dicho, son la primera línea terapéutica para formas moderadas y severas de acné, cuando ya hay mucho compromiso inflamatorio y en mayor número, ¿no? En mayor número de lesiones. No están exentas de efectos secundarios, principalmente gastrointestinales. También algunas de ellas pueden generar fototoxicidad, y cuando por alguna razón el paciente no puede tomar este tipo de antibióticos, la segunda línea vienen a ser los macrólidos como la citromicina, y la tercera línea, que ya casi no se utiliza en la actualidad, el cotrimoxazol. Como ven, los esquemas de tratamiento antibiótico en el acné, según el último consenso, es aproximadamente de 3 meses. Hay que dar tiempo a que estos antibióticos se depositen para comenzar a ver efecto de estos en la piel del paciente con acné. Son ciclos largos. Hay otros tipos de moléculas que también pueden ser utilizadas en el acné. Habíamos hablado, por ejemplo, de que en los pacientes adolescentes, púberes, no hay necesidad de tener niveles altos de andrógenos para tener acné.
Lo común es tener niveles normales y bueno, una acción un poco mayor a nivel de la piel, por mecanismos que todavía no son precisados. Pero cuando se da el acné en personas adultas, sobre todo en mujeres adultas mayores de 35 años, sí se debe sospechar, ya que este no es el grupo etario comprendido normalmente para el acné, se debe sospechar sí de síndromes de hiperandrogenismo. O sea, ver un acné en un adolescente no te debe hacer sospechar de hiperandrogenismo, pero ver un acné en una mujer adulta que de pronto debuta con acné, eso sí te debe llamar la atención y te debe obligar a buscar, sobre todo, cuadros de hiperandrogenismo, a la cabeza el síndrome de ovario poliquístico. Por eso es que cuando tú verdaderamente sospechas y descubres que el acné de esta mujer adulta es hormonalmente mediado, pues obviamente los anticonceptivos tipo estrógenos o antiandrógenos o la espironolactona, como ven en esta tabla, suelen ser moléculas que solemos utilizar para tratar este tipo propio de acné hormonal. Pero para el acné vulgar, para el acné del adolescente, es todo lo que habíamos mencionado con retinoides, antibióticos tópicos sistémicos. Y también vamos a hablar de esta molécula que es la isotretinoína, que es el retinoide sistémico por excelencia en el uso del acné. Como ven, el mecanismo de acción abarca todos los factores fisiopatológicos del acné. Tanto actúa atrofiando glándulas sebáceas, reduciendo la producción de sebo, normalizando la hiperqueratinización a nivel del infundíbulo del folículo, inhibe el crecimiento del Cutibacterium acnes y tiene también un efecto antiinflamatorio ya que reduce la expresión de moléculas proinflamatorias. Entonces, la isotretinoína es la molécula más completa que tenemos para el tratamiento de acné. Es por eso que esta molécula se utiliza principalmente en acné severos, en acné refractarios, moderados o acné que produzcan muchas secuelas cicatriciales o distrés psicológico en el paciente. La dosis de isotretinoína se calcula de acuerdo al peso del paciente, va de 0,1 a 1 miligramo por kilo por día y tiene múltiples efectos adversos. En el 100% de casos, como atrofia la glándula sebácea, produce cerosis o sequedad de piel y mucosa labial, nasal y o ocular. Este efecto colateral es muy importante, que es la teratogenicidad. Recordemos que es acné da a mujeres jóvenes, adolescentes y perfectamente con riesgo a salir embarazada. Entonces, una vez que tú decides iniciar esta molécula en pacientes jóvenes sexualmente activas, necesariamente tienes que conversar muy bien con ellas y decidir qué método anticonceptivo utilizar para evitar a toda costa que esta mujer salga gestando, ya que durante la toma de la isotretinoína y 6 meses después de haberla culminado, el riesgo de que el producto salga con deformidades es muy alto. Entonces, hay que conversar mucho con estas pacientes. Otros pacientes también refieren cefaleas, atralgias, mialgias, depresión, ideación suicida y también pueden haber ciertas alteraciones laboratoriales y es por eso que hay que hacer seguimiento cada 2 a 3 meses de ciertos valores en estos pacientes, ya que se puede ver elevación de transaminasas, colesterol y triglicéridos. En este cuadro se resume todo el tratamiento de acuerdo a la severidad del acné. Solamente tenemos un acné comedónico leve, pues el retinoide tópico, adapaleno, como habíamos mencionado, basta y sobra. Si tenemos ya un acné papulopustular, pero con pocas lesiones leve, podemos seguir con el retinoide tópico, pero también podemos ya estar pensando en otras moléculas de efecto más antiinflamatorio, como el peróxido de benzoilo o antibióticos como la clinda o eritro. Cuando ya es un pápulo pustular moderado, debemos empezar ya un antibiótico oral, como las tetraciclinas, lo que habíamos mencionado, o en su defecto macrólidos, junto con terapia tópica. Y cuando ya tenemos un acné severo, ya la isotretinoína, este retinoide oral, es como que ya el culmen de esta escalera terapéutica que habíamos hablado en el acné. ¿Cuál es el rol de la dieta en el acné? Esto es algo bastante siempre común preguntado por los pacientes. Los estudios lo que han demostrado es solamente una asociación de dietas de alta carga glicémica con azúcares refinados y lácteos como leche descremada que se relacionan con el acné, ya que pueden generar, cuando son
excesivas, estas cargas glicémicas o de lácteos, pueden derivar a picos de hiperinsulinemia y eso secundariamente despertar estímulos androgénicos que puedan derivar en brotes de acné. En este cuadro, por ejemplo, podemos ver cómo tanto la leche como las dietas altas en carga glicémica pueden despertar picos de insulina y esto adicionalmente despertar picos de andrógenos y desencadenar todo o servir de punto de partida para todo el proceso fisiopatológico del acné. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Vamos a pasar entonces al siguiente tema que es rosácea. La rosácea es una enfermedad cuya incidencia va del 1 al 10% de pacientes, más frecuentemente en fototipos bajos, quiere decir en personas de piel clara, mucho más frecuente en mujeres que en varones, que más o menos rodean la tercera, cuarta década de vida. Esta enfermedad tiene una etiopatogenia multifactorial, ya que se da por una hiperreactividad vascular que es influenciada por múltiples factores precipitantes como alimentos picantes, alcohol, fármacos, temperaturas extremas, ejercicio, estrés. Como vemos, hay muchos factores externos que pueden influir en esta sensibilización, ¿no? Que genera una vasodilatación persistente en los capilares de la dermis y esto generar un aumento en el flujo sanguíneo a nivel del rostro, sobre todo de las mejillas, de la nariz, y esto generar esta primera característica de la rosácea, que es el eritema persistente, ¿no? Entonces, esta disregulación neurovascular es porque estos receptores se alteran, no se sabe por qué exactamente, y generan una vasodilatación persistente. No solamente hay una disregulación neurovascular en los vasos, sino que esto puede generar aumento en la producción de mediadores vasodilatadores que generan el eritema persistente, la formación de telangiectasias. También genera aumento en los mediadores inflamatorios que pueden a la larga crónicamente generar fibrosis formando la famosa FIMA, que son como características tardías de la rosácea, hiperplasias glandulares. Pueden generar también alteraciones en la defensa inmune de la piel y generar también un linfedema porque hay una disregulación del sistema linfático, una angiogénesis. Y todo esto pues se va cronificando y va haciendo que la piel del rostro no solamente se ponga roja, sino que en estadios más tardíos tome otro tipo de características, ¿no? Vean en este gráfico cómo se puede llegar a ver lo complejo de la fisiopatología de la rosácea, ¿no? Todo parte de la vasodilatación persistente y la formación de estos factores proinflamatorios que ya afectan principalmente a el folículo piloso, los fibroblastos y todas las estructuras de la dermis se ven alteradas en estadios tardíos. Entonces, como característica diagnóstica importante tenemos el eritema persistente centrofacial y los cambios fimatosos. Estos dos cambios son como que los más importantes o los más característicos de la rosácea. También tenemos otras características diagnósticas menores, como el flashing o el eritema transitorio, que se forma en papulopústulas por afectación inflamatoria del folículo secundaria formación de telangiectasias, inclusive puede afectar también el ojo, hay como que telangiectasias en el margen de los párpados, puede haber inflamación del párpado como blefaritis, queratitis, conjuntivitis. Y ya otras características bastante secundarias de la enfermedad es la sensación de quemazón, de ardor, el edema y la sequedad de la piel característica de los pacientes con rosácea, ¿no? Así entonces, si juntamos todas estas características que podemos ver, podemos clasificar clínicamente la rosácea en varios tipos, ¿no? Tenemos la rosácea eritematotelangiectásica, que generalmente viene a ser el primer estadio de la rosácea. No necesariamente es la ley
que generalmente siempre tengan que debutar con eritema telangiectásica, pero es lo que usualmente se logra ver al inicio de la enfermedad, ¿no? Este flashing, este eritema persistente, esta formación de telangiectasias a nivel del rostro y de la nariz, sobre todo, siempre vean no afectando el área perioral, es algo bastante característico de la enfermedad, no hay afectación perioral más que solamente de las mejillas y del dorso nasal, y que también en ciertos casos puede acompañarse de formación de pápulos, pústulas sobre ese eritema persistente, ¿no? Ya tenemos en ese estadio a la rosácea pápulo-pustular. Y también en estadios más crónicos habíamos mencionado que también esta vasodilatación persistente genera fibrosis a nivel de la dermis, genera linfedema, genera hiperplasia glandular de las glándulas del sebo y esto da esta apariencia en estadios crónicos de la enfermedad como de piel de naranja la piel, ¿no? A esto se le llama cambios fimatosos o rosácea fimatosa. Y uno de los lugares más característicos del rostro en donde vemos estos cambios suele ser la nariz y ahí es donde lo denominamos como rinoflima. Y por último, el cuarto tipo clínico de rosácea es la rosácea ocular. Habíamos dicho que buena parte de los pacientes tienen esta afectación a nivel de la conjuntiva y de los párpados. Vemos cómo hay telangiectasia, eritema, inflamación en los bordes palpebrales, sensación de prurito, ardor. También puede haber enrojecimiento de la conjuntiva, inclusive hasta afectación corneal. Es muy raro que afecte, por ejemplo, el iris, es bastante raro. Generalmente es una afectación más de párpado, de conjuntiva y en muy pocos casos de córnea. El tratamiento de la rosácea básicamente son evitar todos estos factores desencadenantes que pueden empeorar la vasodilatación, ¿no? Habíamos dicho que los factores desencadenantes básicamente son el calor. Recordemos que la mayor fuente de calor a la que nos exponemos es el sol. Entonces, siempre la fotoprotección en esta enfermedad es súper importante, súper importante. Hay que evitar productos irritantes en la piel, ya que hemos visto que la piel tiene una sensación es muy sensible a los factores medioambientales, entonces se debe evitar productos irritantes y, por ejemplo, también el alcohol, el cigarro, comidas calientes, picantes, también suelen ser triggers desencadenantes de brotes de rosácea, por lo tanto, el paciente también tiene que aprender a evitar todos estos factores para poder evitar brotes. Cuando ya tenemos rosáceas eritematotelangiectásicas con flashing, si bien existen moléculas vasoconstrictoras como la brimodina en gel al 0,5% o la oximetazolina al 1% en crema, que como ven son agonistas adrenérgicos que vasoconstriñen los vasos de la dermis facial, lamentablemente, actualmente en el país no contamos con estas moléculas y lo que solemos utilizar para poder combatir el eritema y las telangiectasias en la rosácea es la tercera viñeta que consiste en láser terapia. Todos los láseres vasculares nos pueden ayudar en este aspecto, sobre todo el láser neodimio YAG y la luz pulsada, que son los dos tipos de máquinas que generalmente se utilizan para mejorar esto, ¿no? Recordemos que el mecanismo por el cual el láser mejora esto es porque esta energía del láser penetra en la piel sin dañarla, es absorbido por la oxihemoglobina que transita dentro del capilar, es absorbido, por lo tanto, esta energía por el capilar y genera una ablación térmica que hace que ese vasito se queme, entre comillas, sin dañar la piel y sea reabsorbido. Por lo tanto, con cada sesión de láser tenemos menos números de capilares dilatados y menos número o menos intensidad del eritema. Si ya tenemos lesiones inflamatorias como papulopústulas, si tenemos muy poquitas lesiones, podemos dar chance a tratamientos tópicos a base de ácido acelaico, a base de metronidazol tópico. Recordemos también que una de los desencadenantes, factores que han sido relacionados a brotes de rosácea, es la presencia de este ácaro llamado Demodex folliculorum, que vive normalmente en la piel humana, en las glándulas del sebo
cuya proliferación también puede inducir a sensaciones de prurito, molestias, hormigueos en el rostro. Entonces, generalmente cuando tenemos ese tipo de molestias en el paciente con rosácea, siempre tenemos que tener presente la proliferación de Demodex folliculorum y por eso es que ven ahí a la ivermectina al 1% en crema como una alternativa de tratamiento, ¿no? Porque esta ivermectina está orientada a disminuir la proliferación de este ácaro Demodex folliculorum del rostro. También se puede usar agentes azufrados, permetrina tópica, aunque en menor grado se utiliza porque es más irritante que la ivermectina, ¿no? Mucho mejor tolerada es la ivermectina en el rostro que la permetrina. Y ya en época, en cuando tenemos cambios fimatosos, sobre todo cambios fimatosos, a veces también podemos dar chance a utilizar retinoides tópicos. Cuando ya hay mayor número de lesiones inflamatorias, ya debemos pensar en dar tratamiento sistémico, lo mismo que utilizábamos en el acné, estas tetraciclinas como doxiciclina, minociclina y macrólidos como la citromicina o la isotretinoína que habíamos hablado en el acné, también es utilizada en la rosácea. No tanto por su acción, en el caso de la isotretinoína anticomedolítica, porque sabemos que en la rosácea no hay comedones, pero sí de estas moléculas se aprovecha su acción antiinflamatoria. Por eso es que también podemos darle chance a tratar un paciente con rosácea con estas moléculas. Cuando ya tenemos fases crónicas como la fimatosa, si es que está muy inflamada, podemos dar retinoides tópicos, doxiciclina oral, isotretinoína oral, aprovechando las acciones inmunomoduladoras de estas moléculas. O cuando ya tenemos una fima no inflamada, ya básicamente por temas cosméticos, estéticos, podemos abordar el problema con láseres ablativos, con técnicas quirúrgicas que puedan mejorar, disminuir estas características fimatosas que hemos visto a las que puede llegar la rosácea. Y cuando ya tenemos compromiso ocular, cuando nuestro paciente con rosácea se queja de que le arde los ojos, que le pican, vemos mucha afectación palpebral, conjuntival, pues obviamente tenemos que derivarlo al oftalmólogo para que de la mano las dos especialidades manejemos a este tipo de pacientes.